nuestro conversatorio del día de hoy, en donde vamos a estar hablando de la fiscalización del Estado post-cuarentena, ya saliendo pues de esta situación del COVID-19, hoy con dos invitados especiales. Se trata de Natalia Suárez, directora de B2B Abogados, abogada especialista en Derecho Administrativo y Tributario, experta en procesos sancionatorios y de determinación ante la DIAN y la UGPP. Con su conocimiento ha logrado definir estrategias de defensa efectivas y exitosas a favor de numerosas empresas, por lo que actualmente se encarga de gerenciar los riesgos a los que eventualmente se ven expuestos. Natalia ha trabajado con entidades de vigilancia y control del Estado y actualmente lidera el área jurídica de diferentes empresas a su cargo. También es columnista de varios medios de comunicación nacional, en donde aporta periódicamente perspectivas de los temas jurídicos de alta importancia para las empresas. Junto a ella va a estar Milton González, es el Chief Operating Officer de B2B, es consultor estratégico en gestión del riesgo corporativo, abogado, litigante, especialista en derecho administrativo y laboral, con formación en derecho internacional de los negocios contractual, propiedad intelectual, justicia criminal, seguridad y salud en el trabajo. También en gerencia de riesgo para empresas multinacionales, economía digital, estructuración de acuerdos de negocios, emprendimiento en economías emergentes, proyectos de financiación pública y privada. Asimismo, es experto en procesos de fiscalización y auditoría UGPP, ha adelantado con éxito más de 600 procesos en actuación administrativa, 180 demandas y 300 auditorías a empresas y cooperativas, logrando mediante sentencias fijar los precedentes más importantes de este nuevo derecho, tanto para personas naturales como jurídicas, y es director jurídico de empresas del sector privado y público, y también columnista de varios medios de comunicación, capacitador y ponente de eventos nacionales e internacionales. Con ellos vamos a estar hablando entonces hoy de todo este tema jurídico, lo que se pueda dar para el sector de las empresas. Tenemos más de 180 inscritos para nuestro conversatorio de esta tarde. Les recordamos que vamos a estar a través de YouTube con todos los asistentes habituales a nuestra sala, y de igual manera vamos a estar a través de Facebook Live, ampliando nuestros canales de comunicación y de divulgación con los conceptos que traen nuestros invitados. Saludamos a esta hora de la tarde al presidente ejecutivo de Colvecar, doctor Juan Miguel Durán Prieto. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos algunos pequeños inconvenientes técnicos que se pueden presentar, como lo sabemos muy bien en este tipo de situaciones, pero entonces, pues saludemos de una vez, si les parece, a la doctora Natalia Suárez. Muy buenas tardes. Rosenberg, muy buenas tardes para todos los asistentes. Es un honor para nosotros estar en esta alianza y en este espacio que ha promovido Colfecar para el día de hoy, para que podamos hablar de estos temas tan críticos en este momento, ¿no? Nos encontramos en una situación coyuntural nunca antes vista en nuestro país, y por eso es necesario que tratemos y repensemos estos temas de fiscalización y sobre todo lo aterricemos al sector transporte, que es uno de los sectores más golpeados por esta pandemia. Te agradezco mucho tu presentación, Rosenberg, y mil gracias por la invitación. Claro, con mucho gusto. También está con nosotros el doctor Milton González. Milton, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, pues. Y entonces, pues, si les parece, comenzamos de una vez para que nuestros invitados y nuestros asistentes a las salas que tenemos a través de YouTube y de Facebook puedan conocer de primera mano todo lo relacionado con esta parte legal. Claro que sí. Bueno, quiero dar inicio a este conversatorio con ustedes. Primero, presentándoles un poco la firma que vengo a representar el día de hoy, B2B Abogados y Consultores. Es una firma especialista en defender los intereses jurídicos de las empresas de todo el país, y hemos estado trabajando muy de la mano con el sector transportador en importantes temas UGPP, y procesos de fiscalización. UGPP es, digamos que, uno de nuestros temas principales. Adicionalmente, asesoramos a nivel corporativo a empresas en lo que atañe a seguridad social y derecho laboral, y por supuesto todo lo que tiene que ver con derecho tributario.
estamos muy agradecidos pues con el gremio transportador y en este caso especial con el presidente, el doctor Juan Miguel Durán, que nos abrió este espacio tan importante, el presidente de Colfecar, y esperamos pues que estos espacios nos permitan dar una visión un poco más amplia de lo que está sucediendo con el sector en este día. Quiero, como ya lo hizo Rosenberg muy bien, presentar a nuestro COO, él es Milton González. Milton, mil gracias y por favor, continúa. Buenas tardes. Ahí estamos viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, estamos viendo tu presentación. Estamos viendo la presentación. Sí. Gracias. El tema que nos ocupa es la fiscalización del Estado post-cuarentena, los tips para enfrentar el riesgo, especialmente para empresas de transporte. ¿Qué diapositiva estamos viendo, Natalia? Estamos viendo la diapositiva de Vigía, UGPP, UIAF, las entidades fiscalizadoras. Eso, gracias. Cuando le compartí a mi hija esta diapositiva, ella me dijo que estaba demasiado cargada de figuras y de logos. Sin embargo, lamentablemente para el sector transporte y para el sector logístico, esta es una realidad. Digamos, estamos más que vigilados. Tenemos la supertransporte, tenemos que hacer reportes al vigía, tenemos la UGPP, la DIAN, el Ministerio del Trabajo, Colpensiones. Si somos cooperativa, tenemos la Supersolidaria. Es decir, el margen de entidades que nos exigen reportes y nos fiscalizan y amenazan o son una amenaza latente de sanción, pues es bastante grande. Es muy difícil ejercer la actividad de transporte en Colombia, especialmente con este marco de supervigilancia. ¿Qué está pasando hoy en día con las entidades? Lo que son la DIAN y la UGPP, Colpensiones también, suspendieron procesos de fiscalización mientras dure la emergencia. Quiere decir que vamos a tener un respiro hasta finalizando agosto. La rama judicial, en teoría, inicia la semana entrante. La UIAF, a la cual le realizamos reportes de manera mensual, estos se encuentran suspendidos hasta que se levante el confinamiento. Es decir, yo creo que esa va a ser mucho más pronto que se reactive. Ministerio del Trabajo en este momento está adelantando investigaciones administrativas, especialmente por temas de suspensiones y manejo laboral que le dimos pues, a la crisis del coronavirus. Ellos sí están en este momento pues, realizando actuaciones administrativas. Antes de dar inicio al tema de nuestra charla, quiero comentarles que Colombia ya forma parte de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación Económica Europea. Ser miembro de la OCDE o ser miembro del Club de los Países Ricos le cuesta a Colombia más de $5 millones por año. Eso es lo que nos cuesta más o menos mantenerlo, junto con un montón de arandelas. Sin embargo, creo que es bueno que seamos parte de la OCDE. La OCDE nace en 1948 para ejecutar el Plan Marshall y reconstruir Europa, que está devastada por la guerra. Ahí podemos ver la imagen del antes y el después. Cuando Natalia dio inicio a esta conversación, ella comentaba que pues esta es una situación bastante complicada, pero quiero recordarles que el mundo ha estado en situaciones peores que esta. Pensemos en un continente devastado como en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, fue Europa. En Colombia como tal, en este momento se detuvo el flujo de efectivo. Es el fenómeno que estamos viviendo. No estamos como en su momento fue Hiroshima y Nagasaki, que cayó una bomba atómica y se destruyó absolutamente todo. En ese caso, pues sí puedo afirmar que el proceso de recuperación es muy difícil porque se destruyó absolutamente todo.
En Colombia, en Sudamérica, en el mundo, simplemente se detuvo el flujo económico, que es un fenómeno completamente diferente. Hace poco conversaba con Daniela Gordo, que es una de las socias de B2B, sobre la situación, y hacíamos la reflexión sobre dónde está el dinero en este momento. Hiroshima, Nagasaki y Europa, el dinero desapareció junto con las ciudades que fueron devastadas y destruidas. En Colombia el dinero no desapareció. ¿Quién tiene el dinero? Pues yo no lo tengo. Sé que B2B tampoco, mis clientes difícilmente. La pregunta es ¿dónde está? Si lo tienen los bancos, los grandes capitales, lo tiene el Estado. La pregunta es ¿por qué no está circulando? La OCDE lo que hace es realizar recomendaciones. Colombia tardó 7 años en ingresar a la OCDE y afortunadamente no estamos perdiendo los 5 millones de dólares que pagamos anuales, estamos siguiendo sus recomendaciones. La OCDE hizo varias recomendaciones para darle manejo a la crisis que estamos viviendo. La primera recomendación fue otorgamiento de prórrogas para la declaración y pago de diversos tributos. Esta recomendación pues ya la acatamos, digamos aplazamos renta, aplazamos información exógena, predial, vehículos, aplazamos la fecha de presentación y pago. La segunda recomendación fue diferimiento de pago de los tributos a fines de facilitar el flujo de caja de los contribuyentes. Eso también lo estamos haciendo. Las administraciones tributarias, que no son únicamente la DIAN, sino está la DIAN, la UGPP, Hacienda, las territoriales, están proponiendo facilidades de pago para las empresas, incluso con reducción de intereses. Quiere decir que estas dos recomendaciones las estamos siguiendo. Muchas veces los detractores de la OCDE dicen, pero ¿para qué pagamos 5 millones de dólares para que nos digan o para que nos den soluciones que nosotros ya teníamos? Sin embargo, muchas veces cuando escuchamos un tercero, que eso ocurre muchas veces con los temas de asesoría, pues a ese tercero sí lo seguimos. Respecto al IVA, se aumentaron algunas exenciones para actividades relacionadas con el tema del coronavirus y para sectores que se querían reactivar, como por ejemplo turismo, que pues en este momento es muy complicado. Otra de las recomendaciones, que es la que nos ocupa, yo creo que el día de hoy, es la posibilidad de la remisión o suspensión de aplicación de sanciones e intereses por incumplimientos tributarios. ¿Esto qué significa? Que o me perdonan la deuda o me perdonan los intereses. Si yo tengo un proceso con la DIAN, con la UGPP, con cualquier ente de la administración sancionador, que son un montón, cualquier superintendencia, si la OCDE recomendó perdonar o suspender los intereses o las sanciones, pues para muchas empresas sería una solución maravillosa porque pues estos procesos son de billones de pesos. Está en rojo porque al final pues vamos a concluir qué va a ocurrir con esta recomendación. Otra recomendación sobre la remisión o suspensión, en el mejor escenario, lo que se ha logrado en este momento es reducir el 50% de la tasa de interés bancaria, que pues es una reducción interesante. Frente a las obligaciones tributarias, sin cobro de intereses, que eso está en rojo, pues a la fecha no existe. Lo mejor sería esta reducción que estamos hablando, pero que aún tengo que pagar intereses y tengo que pagarlos. Respecto a la recomendación de la suspensión de cobros por parte de la administración tributaria en lo que respecta a procedimientos administrativos, están suspendidos hasta que finalice la emergencia, que sería el 31 de agosto de 2020. ¿Quiénes suspendieron? Pues suspendió UGPP, suspendió la DIAN, las territoriales, las superintendencias. Todas ellas están trabajando en la medida posible, la mayor parte de los funcionarios desde sus hogares. Sin embargo, no están notificando como tal
actos dentro de procesos administrativos sancionatorios, aunque hace poco la doctora Daniela me comentó que la UGPP embargó a un cliente en esta época, pero situación que me parece bastante grave. Agilizar procesos de reintegro de tributos para mejorar flujo de caja de los contribuyentes y su cumplimiento de obligaciones tributarias, eso ya lo estamos haciendo también a través de la devolución de IVA, de saldos a favor, de compensaciones. Sin embargo, el 70% de las solicitudes están siendo negadas, que pues ahí existe un tema de incoherencia, porque por una parte pues hacemos un proceso expedito, que en teoría vamos a entregar en menos de 15 días, pues tanto el IVA como las compensaciones y saldos a favor en renta. Sin embargo, la DIAN está negando el 70% de las solicitudes. ¿Cuánto dinero se autorizó para esta labor? 3.9 billones de pesos, de los cuales el 60% corresponde, por supuesto, a los grandes contribuyentes. Respecto a la suspensión de procesos de fiscalización durante el tiempo que dura la emergencia y por un tiempo posterior prudencial necesario para la recuperación económica, hasta la fecha tenemos el 31 de agosto de 2020. Quiere decir que, salvo una disposición diferente, todas las administraciones tributarias se van a reactivar a partir del 1 de septiembre, teniendo 4 meses para cumplir prácticamente con sus metas de recaudo. Quiere decir que esos meses pues, van a ser bastante fuertes. Si esperamos en la recuperación económica, pues ese es un tema bastante complejo. ¿Qué otra recomendación hizo la OCDE? Beneficios temporales en seguridad social. Eso lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo a través de la prima, que el Estado va a subsidiar 200 y pico mil pesos para los trabajadores que devenguen un salario mínimo, la disminución del aporte en pensión, el 40% del PAEF, incluso el ingreso solidario para los trabajadores suspendidos, simplificación de los procesos de obtención de beneficios tributarios. Como comentamos, sí se hizo con IVA, con saldo a favor. Sin embargo, estamos negando el 70% de las solicitudes. Quiere decir que pues, no tiene mucho sentido que yo simplifique el procedimiento si igual voy a negar el beneficio. Querría decir que estoy simplificando la negación. Respecto a esquemas de recuperación económica, incluyendo planes o políticas tributarias, se establecieron los 3 días sin IVA, que pues tienen unos límites que no lo hacen tan interesante. Creo que son 2 millones y pico, que pues no es mucho lo que se pueda comprar para obtener este beneficio. Y en créditos, en este momento tenemos 70 billones de créditos que en teoría pues están circulando para reactivar la economía. Sin embargo, me adelanto un poco. Luis Fernando Mejía, el director de FEDesarrollo, estima las pérdidas de esta crisis más o menos de manera mensual en un rango entre 48 a 65 billones, que equivalen del 4.5 al 6.1% del PIB, que son más o menos, digamos que con unos cálculos, 200 billones en pérdidas. Si regresamos, tengo un déficit de 200 billones. Como Estado estoy invirtiendo 70 billones. Y pues tengo unas medidas que tienen su valor adicional. Sin embargo, pues no son suficientes. Si mi pérdida es de 200 billones, la economía necesita que circulen 200 billones para poder reactivarse. De esta manera, pues simplemente son paliativos. Pensemos, por ejemplo, en otros países
que el Estado está subsidiando el 100% del valor de la nómina. Aquí me ayudan con el 40% de un salario mínimo. Es decir, pues igual no está funcionando. La OCDE recomienda a Colombia continuar con la reducción de los costos laborales no salariales, los cuales se encuentran por encima del promedio regional. ¿Cuáles son los costos laborales? Pues muchísimos. Aquí no solamente pagamos el salario, pagamos prestaciones, prima de junio, prima de diciembre, cesantías, intereses, tenemos que dar vacaciones, auxilio legal de transporte. Un trabajador con un salario mínimo nos cuesta aproximadamente 1.500.000 pesos, más o menos el 50%. Los aportes, que pues también son bastantes, tengo que aportar salud, pensión, riesgos, que si tengo tarifa plena, salud es 12.5, pensión 16, ya es 28.5, riesgos con una tarifa bajita son 0.522, ahí estamos en 29 y los demás son un 9 adicional. Quiere decir que tener un empleado formal en Colombia pues es bastante costoso. Si queremos ser competitivos, tenemos que pensar de manera diferente. ¿Qué recomienda la OCDE? Prioritario, revisar el tema del salario mínimo y la flexibilización laboral. El salario mínimo en Colombia es muy alto si se tiene en cuenta la relación trabajo-productividad. Esta es una verdad difícil de escuchar. Aquí no solo nos están diciendo que el salario es muy alto, sino que no somos productivos como país. Entonces, me está pagando mucho y pues mi productividad no es tan buena. No es algo que la gente quiera escuchar ni que la gente quiera aceptar, pero los números no mienten. Digamos, la OCDE respecto a Colombia tuvo 7 años para revisar muchísimos temas, compararnos con los demás países, especialmente con los miembros que son 38, y dominan el 80% del comercio mundial. Digamos, esta gente sabe de lo que está hablando. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos tiempos? El proyecto de reforma laboral que se le prometió a Amazon antes de la pandemia planteaba el pago de los trabajadores por horas, incluyendo prestaciones, incluyendo aportes. Ese tema en su momento fue muy controversial, pero con esta situación el gobierno pues ha aprovechado para traerlo de nuevo a la mesa. Si recordamos, hace muy poco Vargas Lleras pues salió o apareció en los medios diciendo que no deberíamos pagar la prima, revisar el tema de cesantías, etc. Cuando tratamos estos temas, pues son muy polémicos porque viene el excesivo garantismo laboral. Sin embargo, pues tenemos que pensar a largo plazo. La OCDE nos está recomendando estos dos. Reduzca los costos laborales, revise el tema del salario mínimo, revise la flexibilización laboral. Si queremos ser competitivos, pues tenemos que revisar cuánto le cuesta a un empresario hacer negocios en Colombia. ¿Qué está ocurriendo también con nuestro mercado? Que es importante que tengamos presente. El sector transporte es un sector que es fundamental para la estructura del país. Transporte especial, en este momento, pues, está en una situación pésima. Pensemos, por ejemplo, en las rutas que transportan los niños a los colegios. El Ministerio de Educación ya dijo que no necesitaban, que los padres no tenían que pagar un servicio que no se estaba prestando. Sin embargo, pues esto prácticamente pone en una situación de precariedad, no solo laboral, sino económica, a las empresas de transporte especial. Pensemos en turismo. Hemos visto incluso en Facebook y videos casos de conductores que están viviendo en los vehículos. Eso es una situación muy dura. Transporte de carga, con mucho esfuerzo, hemos movido 13 millones de toneladas, que pues es un logro bastante grande.
porque hay unos problemas que todos conocemos en la cadena logística. Pensemos, por ejemplo, cancelaciones, mercancía represada en los puertos, no está, la empresa que recibe pues no está habilitada en el momento, mil cosas. El dólar sube, los costos se incrementan. Las cifras que en este momento se manejan nos dicen que aproximadamente la carga disminuyó en un 30%, al igual que la operación. Bogotá y Barranquilla, Bogotá 41.5, Barranquilla 29.3, pues situación que es muy grave porque estas ciudades son destinos de los corredores logísticos por excelencia. Bogotá y Cali, caídas del 37.1 y 27% en recepciones. Quiere decir que al menos en un 30% sí nos hemos visto afectados como empresas de transporte por esta situación, aunque estoy seguro que muchas empresas dirán que es mucho más. ¿Qué ha pasado con la tarifa? El valor pagado por kilómetro cayó en un 6.4% en los viajes de camiones y en un 4.7% de los tractocamiones. Aquí otro de las situaciones que tenemos pues es el tema de los fletes, que están directamente ligados con la oferta y con la demanda. Entonces, el transporte de carga continúa, pues nos hemos contraído, pero pues ahí vamos. Sin embargo, con estas situaciones que estamos viviendo en medio de esta crisis, que para muchos es una oportunidad, están pasando cosas no solo en el mundo, sino en Colombia también. Pensemos, por ejemplo, que Uber hasta hace poco estuvo realizando pruebas de vehículos prácticamente autónomos de carga por carretera. A ese nivel estamos. En Colombia ha sido muy difícil porque estamos suprarregulados. Sin embargo, pues ya hay aplicaciones que están comenzando. Tenemos, por ejemplo, a GoCargo, que conecta al transportista con la carga, a Wigo, que es transporte sin intermediarios. No estamos tan lejos de migrar a entornos digitales dentro del mundo del transporte. ¿Cuál sería la invitación? Que de hecho se la hemos realizado a muchos clientes nuestros del sector. Buscar de qué manera podemos crear soluciones que se enmarquen dentro de la economía naranja. Hasta qué punto podemos crear cosas también que funcionen para que bajemos nuestros costos de operación. Por ejemplo, muchos clientes nuestros dicen, en este momento, yo le estoy pagando a los conductores que no están trabajando. El modelo perfecto para mí como empresa de transporte sería que mis conductores estuviesen ligados a un modelo de productividad, que incluso podría ser mucho mejor para ellos y ganar más dinero del que están ganando en este momento, y pues a mí como empresa me permitiría la flexibilidad de manejar la demanda pues respecto a los pagos que tengo que realizar a mis trabajadores. Situación que en este momento no ocurre porque así estén detenidos con los camiones, pues yo tengo que estarles pagando, lo cual es un costo bastante alto. ¿Cuál es la invitación? Pues ya estamos viendo que muy pronto vamos a tener la posibilidad de pagarle a nuestros trabajadores por hora laborada. Las plataformas, nos gusten o no, pues ya están acá. Ya llegaron y son una realidad. Podríamos buscar la manera de aprovechar beneficios tributarios, como los que plantea la economía naranja, que en el mejor escenario podríamos tener incluso hasta 7 años de exención en renta, que pues no son malos. Regresamos al costo. Lo que decía Luis Fernando Mejía, el director de F Desarrollo, 200 billones en pérdidas. De nuevo los cuestiono o nos cuestiono, ¿dónde están los 200 billones? Como comentábamos al principio, Hiroshima y Nagasaki
Europa, Segunda Guerra Mundial, fueron destruidos completamente. Ahí entenderíamos que el dinero se quemó, desapareció. En Colombia no pasó eso. Aquí no cayó una bomba que hizo un cráter y quemó los medios de producción, etcétera. Eso no ocurrió. Esos 200 billones que nos faltan en algún lado están. O lo tienen pues las personas con altos ingresos en su caja fuerte, o lo tienen los bancos o el Estado. En algún lado está el dinero que no está circulando. Como les comentaba no hace mucho, si el problema son 200 billones de pesos, la solución es poner a circular 200 billones de pesos. 70 billones de pesos es tímido. No es el tamaño del déficit que tengo como empresa. El problema que están viviendo en particular pues las empresas y las empresas de transporte es un problema de ingresos, cuya solución pues es económica. Los problemas de dinero se resuelven con dinero. El tema que nos ocupa es saber qué va a ocurrir con los procesos de fiscalización a partir del 1 de septiembre, que es cuando se levanta la bandera. La recomendación de la OCDE es haga una remisión o un perdón de las obligaciones o de los intereses. En este momento, Colombia aún no ha tomado una decisión, sin embargo, vamos a analizar las variantes. El presupuesto de Colombia para el 2020 es de 271 billones de pesos. Ingresos y gastos, los tributarios son 158 billones de pesos. Entonces, pensemos que yo necesito 200 billones de pesos. Con impuestos contaría en teoría con 158 y otros completaría los 271. Prácticamente para cubrir el hueco del que estamos hablando necesitaría el presupuesto completo del 2021. En este momento el valor de nuestra deuda es de más o menos 60 billones de pesos. Una solución probable sería aumentemos nuestra deuda no a 60, sino a 260 billones de pesos y cubramos el hueco que está con las consecuencias, esperadas. Muchas voces en Colombia también han recomendado la disminución de gastos. Sin embargo, la pregunta es, ¿de dónde voy a disminuir? Educación tiene 43 billones, no son suficientes. Defensa y policía 35, salud 31, trabajo 31, haciendo 15, inclusión social 11, rama judicial 7.5 billones, vivienda 4.3, fiscalía 4.1, 22, y nuestra deuda es de 59 billones de pesos. ¿De dónde recorto? La única forma sería aumentar el valor de la deuda. Tomar una decisión como la que sugiere la OCDE, digamos, puede funcionar en los países ricos, que son la mayoría. Nosotros, al ser miembros de la OCDE, somos miembros de un club de países ricos que maneja el 80% del comercio. Sin embargo, si miramos nuestro presupuesto, es fácil notar que no somos ricos. Estamos endeudados en 59 billones de pesos, y lo que asignamos como presupuesto a cualquiera de estos renglones es muy poco. Le podemos preguntar a quien sea y va a decirnos pues que los recursos que en efecto llegan pues son muy pocos y las carencias son muchas. Si le preguntamos a un educador, salud ni se diga, en este momento ya notamos qué tan malo es nuestro sistema de salud. Si hablamos de rama judicial, sin comentarios. Vivienda, fiscalía, que realmente no hay mucho que rescatar. Y si en este momento como Estado me solicitan que recorte cuando prácticamente
la mayor parte de mis ingresos, 158 billones de pesos, vienen de los tributos, creo que la posición no es recortar, sino por el contrario, la decisión tiene que ser intensificar los procesos de fiscalización. Regresemos un poco y revisemos qué es lo que dice la OCDE. La OCDE dice, le recomiendo a Colombia agilizar los procesos de reintegro de tributos. ¿Para qué? Para mejorar el flujo de caja de los contribuyentes y su cumplimiento de obligaciones tributarias. Ojo, ¿cuál es la lógica? La lógica es, yo te voy a reintegrar, bien sea IVA o saldo a favor en renta, lo que sea, para que tú cumplas con tus obligaciones tributarias. Es decir, yo te doy para que tú me pagues. Esa es la recomendación de la OCDE. La recomendación de la OCDE no es reintegre tributos para que se reactive la economía. La recomendación de la OCDE es reintegre tributos para que me pagues las obligaciones tributarias. Eso es como toma y dame. Pero la lógica de la DIAN, que creo que es más práctica, dice, pues si este es el sentido, mejor no los devuelvo y me los quedo. Por eso estamos negando el 70% de las solicitudes. Entonces, por una parte, acatamos la recomendación de la OCDE de decir en 15 días vamos a lograr la devolución del IVA que tenga. Sin embargo, en el 70% de los casos le voy a negar la solicitud. Creo que la lógica es la que les comento, que es decir, pues si te estoy reintegrando el tributo para que me pagues el impuesto, mejor no lo hago y me lo quedo. Que pues esto es lo que está sucediendo. Aquí está el presupuesto de Colombia. ¿Qué ocurre con nuestra carga tributaria? Quiero que tomemos un dato y es que en Colombia el 71.3% de los ingresos que recibe cualquier empresa son impuestos, tasas o contribuciones, bien sean impuestos a las ganancias, impuestos laborales u otras tasas. Quiere decir que hacer negocios en Colombia pues es muy difícil y que en Chile las condiciones son mucho mejores. En Chile el pago de impuestos es del 33,9%, que si lo comparamos a nivel internacional, pues es una tasa bastante buena. Digamos, Medio Oriente, por razones obvias, es mucho mejor. Europa Oriental está cerca, pero en Chile es bueno hacer negocios. Y en Colombia, si se aplica la reforma laboral, vamos a tener una tasa inferior incluso a las de Chile para proyectos de economía naranja, que pues eso va a ser bastante bueno. En Colombia tenemos 71.3% de impuestos, una carga tributaria exagerada que hizo que 50.000 colombianos dejaran de ser sujetos fiscales, 12.000 renunciaran a la nacionalidad y 38.000 se residenciaran fiscalmente en terceros países. ¿Qué significa esto? Se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque los impuestos son muy altos, porque es muy difícil. Aparte de que tengo que pagar un montón de dinero, me están fiscalizando todas las entidades que revisamos al principio, y si alguna encuentra que estoy fallando en alguna cosa, incluso en reportar información, me expongo a sanciones, que en el caso UGPP, por citar uno cercano, puede llegar a 15.000 VTs, que es un montón de dinero en un año. Es decir, pues en Colombia no es tan atractivo realizar negocios. Sin embargo, pues aquí estamos. ¿Qué está ocurriendo en medio de toda esta crisis que estamos viviendo? Que existen muchas voces de cambio. Acaban de demandar todo el sistema tributario ante la Corte Constitucional.
que pues esto es una cosa bastante interesante y las personas que están involucradas en esta demanda pues son personas muy serias. Digamos, es un grupo interdisciplinario que pertenece a una ONG que se llama De Justicia. ¿Qué dice Rodrigo Uprimni de la ONG De Justicia? Ellos dicen, la pandemia por el COVID refuerza la necesidad que el sistema tributario sea progresivo, equitativo y eficiente. Cuando revisamos el texto de la demanda, que pues es al que le interese, es muy sencillo de conseguir y está la demanda completa. Es una demanda bastante buena y realmente, pues si la leemos a conciencia, vamos a concluir que en efecto nuestro sistema tributario no es ni progresivo ni equitativo, mucho menos que eficiente. De entrada ellos dicen que es cierto que tenemos más de 250 beneficios tributarios. ¿Qué hacen estos beneficios tributarios? Que dos empresas que realizan la misma actividad no tienen la misma carga tributaria. Digamos, eso es desigual. Nuestro sistema tributario es demasiado complejo. Y eso es un tema que es claro para los administradores y los contadores, que tengo que presentar 12 declaraciones por año. Cada 2 años tengo una reforma tributaria que cambia las reglas. Nuestro sistema tributario es muy difícil de entender y de manejar. Es muy complejo. Además, la evasión y la elusión son muy altas en Colombia. Recordemos que hace poco se convirtieron en tipos penales. Que si hay algo regresivo en nuestro sistema tributario es que la evasión y la elusión sean tipos penales. Desde la época de la Revolución Francesa, la prisión por deudas fue superada hace muchísimo tiempo. En Colombia no. Ahora existe prisión para la evasión y elusión de tributos, a no ser que usted pague. Entonces, no hace mucho, en una charla como esta, pues comentaba que es muy grave que el Estado prácticamente con una medida, no sé cómo decirlo, extorsiva, esté recaudando los tributos. Entonces, si usted va del tributo, 34 meses de prisión. Si de alguna manera intentó eludir el tributo con estos 250 beneficios tributarios que existen y se equivocó, también podría tener prisión a no ser que pague. Entonces tenemos una administración tributaria que con una amenaza me obliga a pagar y que en el fondo lo que quiere es dinero. Y ese es nuestro sistema tributario. ¿Qué está solicitando esta ONG? Están solicitando ante la Corte la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario. Que creo que este momento es oportuno, incluso considero que si prospera podría ser muy bueno. Regresemos a nuestras cifras. Colombia, 71.3% de impuestos. Sin embargo, la distribución de los impuestos no es equitativa en Colombia. Aquí las grandes fortunas y las empresas que tienen mucho dinero, pues son las que menos pagan impuestos. Realmente la clase media es quien soporta la carga tributaria y no tiene por qué ser así y no fomenta la inversión, incluso la desestimula. ¿Qué ocurre en Colombia para que estemos en un escenario tributario realista? En Colombia somos 50 millones de colombianos, de los cuales 12 millones están ocupados. Bueno, estaban ocupados, ahorita ya no son 12 millones. Digamos, 11 millones siendo conservadores. De los 11 millones, cada colombiano tiene 4 personas a cargo, es decir, un núcleo familiar. Sin embargo, de estos 12 millones, únicamente 6.3 son formales, 5.6 son informales. Quiere decir que
realmente de los 50 millones de colombianos, cuando hablamos de aportantes a un sistema como seguridad social, serían el 6.3 millones. En lo que atañe a las empresas, teníamos 1.620.000 empresas. En este momento no conozco la cifra, pero sé que ya no es de 1.620.000, muchas ya no subsisten. Grandes tenemos 6.793, 109.000 pymes y 1.5 millones de microempresas. Es decir, el grueso de la base es la microempresa. Menos de 10 empleados y 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 93%. De estas empresas, el 84% puede sobrevivir con recursos propios hasta 2 años después de su creación. Como decíamos, pues la tasa es bastante alta. Entonces regresemos al análisis de las cifras. Decíamos, Fedesarrollo dice, son 200 billones en pérdidas. Analizamos que si necesitamos 200 billones en pérdidas, el Estado tendría que inyectarle a la economía esta cifra pues para poder salir avantes y solucionar nuestro problema económico. Cuando revisamos las cifras del presupuesto, notamos que nuestro presupuesto es de 271 millones de pesos, de los cuales 158 son tributarios. Frente a la recomendación de la OCDE, que es la remisión o suspensión de aplicación de sanciones e intereses por incumplimientos tributarios, con las cifras que analizamos, la respuesta es no va a existir ninguna remisión. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque necesitamos, porque a medida que avance la crisis, el Estado va a necesitar inyectar más dinero a la economía, dinero que en este momento no tiene. De hecho, en las cifras que revisamos, ya tenemos 60 billones de pesos en deuda, que pues es bastante grande. En consecuencia, no va a existir remisión, van a existir beneficios tributarios. Beneficios tributarios como cuáles, reducción de intereses, que pues podría ser bueno, ampliación de los beneficios que nos trajo la ley de financiamiento, que es reducción de intereses prácticamente. El plazo se amplió hasta el 30 de noviembre de 2020. Sin embargo, cuando analizamos sobre la bondad de acogerse a un beneficio tributario con cualquier administración tributaria, en particular UGPP, nosotros tenemos las cifras muy claras. Por ejemplo, ¿qué pasó en el 2019? Se presentaron en la ley de financiamiento 2.441 solicitudes, de las cuales negaron 804. Quiere decir que la mayor parte de las solicitudes de determinación por mutuo acuerdo fueron negadas. ¿Qué va a ocurrir entonces a partir del 1 de septiembre, cuando se reactiven todas las administraciones tributarias? Regresemos acá. Supertransporte pues va a continuar, por supuesto, con sus procesos de fiscalización. Los reportes en el vigía a la UIAF, entendemos que pronto vamos a tener que reactivarlos. Los procesos que tenemos con administraciones tributarias como la UGPP, como la DIAN con Colpensiones, podemos
obtener beneficios tributarios o podemos simplemente enfrentar los procesos. Ahorita tenemos una cortina de algunos meses que nos van a permitir un respiro para reorganizarnos frente a toda esta serie de entidades que nos fiscalizan. Por ejemplo, pensemos, si tengo un proceso UGPP pendiente de una respuesta a un requerimiento, pendiente de un recurso o pendiente de una demanda, tengo una cortina de tiempo que es una oportunidad perfecta pues para preparar una buena defensa, para reunir las pruebas que sean necesarias. Este tiempo puede ser muy positivo para nosotros, o incluso lo que le recomendamos a muchos clientes es hacer un inventario respecto a cada entidad de cuáles son las obligaciones pendientes que tenemos dentro de un mapa de riesgo. Es decir, si tengo pendientes por la DIAN, si tengo pendientes con la UGPP, si tengo reportes que no he enviado, ingresar al portal de Colpensiones y ver si tengo algún tipo de deuda latente. Respecto al Ministerio del Trabajo también puedo hacer lo mismo. Sin embargo, la semana entrante se reactiva la rama judicial. Con la rama judicial, ¿qué va a pasar con nosotros como empresa? Que se van a reactivar también pues todos los procesos jurídicos en los que nos encontremos inmersos, bien sea como demandantes o como demandados. Este término que tenemos también es importante para que organicemos la gestión jurídica, por ejemplo, de cartera, o que busquemos el pago de incapacidades pendientes o cualquier manera que pueda ser útil para que nos financiemos. En conclusión, pues, frente a qué va a ocurrir con la fiscalización del Estado en la época post-cuarentena, con las cifras que revisamos, obviamente va a continuar. No se va a detener. Pensemos en entidades netamente fiscalizadoras y reguladoras, como todas las superintendencias, como la UGPP, que aparte son muy costosas. La UGPP cuesta 400.000 millones de pesos. No se pueden quedar quietos los funcionarios esperando a que se reactive la economía, que pues no va a ser en un corto plazo tampoco. ¿Qué podemos evaluar en estos 3 meses que tenemos? Si tenemos oportunidad de beneficios tributarios, pues evaluar si nos conviene acogernos o no acogernos, o incluso podríamos evaluar la posibilidad de reinventarnos, tema también del que conversamos, buscando alternativas diferentes, posiblemente dentro del mundo digital, para disminuir nuestros costos y mover nuestro modelo de negocio a un modelo por productividad. ¿Tenemos preguntas? Natalia. Hola Milton, pues efectivamente estamos acá revisando en YouTube y hay varias preguntas de algunas personas que nos hacen ya. Rosenberg nos va a ayudar a enunciarlas. Claro que sí. Tenemos una pregunta acá que nos dice, ¿cómo funciona la competencia, asociatividad, el clúster y la transformación digital en la logística integral multimodal? ¿Cómo funciona qué, perdón? La competencia, asociatividad, el clúster y la transformación digital en la logística integral multimodal, indicándoles también que ya tenemos 90 personas que están en este momento observándonos a través de nuestro canal de YouTube. Claro, digamos, poco a poco Colombia se ha ido integrando a lo que son las tendencias de los negocios digitales, que pues hoy en día en medio de la crisis, en lugar de empobrecerse, pues se han enriquecido. Pensemos, por ejemplo, en plataformas como Zoom. Zoom se valorizó en menos de un mes en 500 millones de dólares porque la gente comenzó a utilizarla. Los servicios de logística
En Colombia existen algunas empresas que están haciendo grandes inversiones en tecnología, por ejemplo, en rastreo satelital, geolocalización, optimización de tiempos. Aún estamos lejos de operaciones logísticas complejas. Pensemos, por ejemplo, en Amazon. Quienes han tenido la oportunidad de observar una bodega de Amazon, prácticamente está computarizada al 100%. Quienes mueven la mercancía no son personas, son una especie de plataformas que leen códigos de barras y la interacción humana es muy poca, pues es una cosa muy vistosa para ver. Pensemos lo que ha hecho la tecnología, por ejemplo, en Uber. La prueba que realizó Uber con los vehículos eran vehículos que se conducían solos. Digamos, iba una persona al lado, pero el vehículo como tal era de conducción autónoma, que pues esto también está sucediendo con Google, con algunos vehículos. Aquí en Colombia estamos lejos, sin embargo, las aplicaciones ya están llegando. Ya hay propuestas que al principio fueron descartadas categóricamente, por ejemplo, pues por los sectores, incluso por el mismo Ministerio de Transporte, que generalmente está en conflicto con el MINTIC, que decían, pues en Colombia una aplicación de carga similar a Uber es imposible porque la regulación, etcétera, es muy compleja, tenemos muchos seguros y 10.000 razones. Sin embargo, ya tenemos dos que pues son bastante probables, y cuando las revisamos están patrocinadas por MINTIC. Entonces, no estamos lejos de una implementación de modelos digitales dentro de nuestro modelo tradicional de transporte. Pensemos, por ejemplo, ¿por qué no migrar nuestros conductores a una plataforma que sea por productividad, donde ellos ganen más y yo pague únicamente por los servicios efectivamente que se presten? Que incluso, como ha sido pensada la revolución digital para los modelos de transporte, es en la reducción de costos y en la optimización y eficiencia. Gran parte de las cifras que se manejan dentro del sector hacen referencia a la eficiencia, diciendo que no lo somos. Es decir, que tenemos más vehículos de los que necesitamos y que con una menor cantidad de vehículos, incluso de compañías, podríamos prestar un servicio más eficiente, que una plataforma podría darnos la información que necesitamos. Incluso también en temas como lo son la huella de carbono que nosotros dejamos como transportadores. En este momento no podemos tomar la ruta más eficiente porque tengo que tomar la ruta que está autorizada. Sin embargo, con la incursión de medios digitales podríamos solicitarle al ministerio que apruebe rutas más eficientes donde mi huella de carbono va a ser menor, mis tiempos de transporte pues también van a ser mucho más efectivos. Incluso estas plataformas pretenden garantizar la carga tanto del punto de partida como del punto de regreso, es decir, cuando estoy en destino. ¿Tenemos más preguntas? Sí, perfectamente, Milton. Ahora profundicemos un poco en ese tema precisamente de la parte judicial, el reinicio de las actividades del sector judicial. Y una de esas preguntas es si las sanciones del Ministerio de Transporte a empresas transportadoras pueden ser objeto de la opción de rebajas en multas e intereses. Hasta la fecha, tengo entendido que no. Sin embargo, nada obsta para que pues, ellos emitan una resolución donde nos otorguen beneficios. Si existe en este momento, no la conozco. Bueno,
Le recordamos a nuestros televidentes en el día de hoy, porque ya estamos por YouTube, le recordamos que estamos a través de nuestro canal de YouTube, que pueden escribir sus preguntas a través precisamente del sitio que tenemos en YouTube, para que nuestros expertos invitados en el día de hoy puedan darle curso y respuesta a las mismas. Mientras tenemos otras inquietudes, y sería bueno precisar entonces, aquí ya tenemos otra. ¿Qué mecanismos de presión podemos utilizar para que las entidades de fiscalización apliquen las recomendaciones de la OCDE? Esa es una gran pregunta. Y el sector transporte, yo creo que en mi experiencia es un sector que realmente puede realizar cambios políticos. Pensemos, por ejemplo, el año pasado, B2B estuvo constantemente presionando, pues en compañía de los representantes del gremio transportador, presionando al Estado, tratando de explicarle, por ejemplo, a la UGPP que dentro de nuestra actividad como transportadores tenemos una serie de costos y gastos que no cumplen con los requisitos del 107 del Estatuto Tributario. Por ejemplo, los peajes, los restaurantes de carretera, los hoteles, entre comillas, donde muchas veces se quedan nuestros conductores, las personas que contratan, que son del pueblo o del lugar donde se encuentren para que ayuden a cargar y descargar. UGPP me exige una factura para aceptármela como costo y gasto frente al pago de aportes. Gracias a la presión que logró el gremio, se emitió una resolución por parte de la UGPP con una presunción de costos y gastos para transportadores. Esto es una cosa extraordinaria porque fue la primera resolución de presunción que se expidió. Tan importante fue el sector, pues, para el gobierno, que antes de expedir la resolución para todos los independientes, expidió la de transporte, le dio prioridad. Aún no es suficiente, sin embargo, pues es un logro bastante bueno, especialmente porque UGPP, si ustedes ingresan a la página, van a encontrar que ellos están rematando, pues, propiedades de transportadores que en su mayoría son independientes. ¿Qué se puede hacer para la recomendación de la OCDE que sea aplicada? Yo creo que nada, porque el problema es económico. La revisión de cifras que realizamos tenía como propósito llevarnos a esa conclusión, a la conclusión de nuestro presupuesto es de 270 billones de pesos como país, de los cuales estoy debiendo 60 millones de pesos. Si quiero reactivar la economía, necesito 200, no los tengo. Yo creo que más de una posición como Estado es una realidad económica. No tenemos cómo sufragar esta crisis. Si nos endeudamos como país para financiarnos, pues prácticamente pasaría nuestra deuda de 60 billones a 200 billones de pesos. Eso implicaría pues un golpe bastante grande para nuestras finanzas que son escasas. Creo que más viable incluso que Colombia acoja las recomendaciones de la OCDE, que pues como lo vimos sí lo hace como un buen alumno que es. Creo que existe más esperanza en por fin una reforma tributaria estructural, así sea lograda pues a través de la demanda de inconstitucionalidad, al igual que la reforma laboral que durante tantos años fue escurridiza. En este momento ya todos los sectores están concertando que es una realidad. Tenemos que migrar a una forma nueva de contratación laboral que obviamente disminuya nuestros costos y gastos a un modelo por productividad, que aquí muchas veces los gremios dicen, pero vamos a afectar a los trabajadores formales. En las cifras que revisamos no son tantos, realmente es un porcentaje muy pequeño,
que incluso la propuesta de la OCDE es aumente ese espectro de trabajadores, disminuyendo no tanto el salario mínimo como las arandelas que vienen adicionales, que son aproximadamente un 50%. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta ya que nos han hecho. ¿Nos podría indicar mediante cuál acto administrativo de decreto se decretó la suspensión de reportes en el Vigía y UIAP para el sector transporte de carga, la resolución 74854 del 2016 durante el estado de emergencia? No tengo en este momento acceso al dato, sin embargo, por correo, si quieren, puede hacernos la solicitud y pues con mucho gusto se la enviamos. Discúlpame, doctor Milton, te apoyo con esa respuesta. La resolución es la número 74 del 30 de marzo de 2020 y les aplica la suspensión de términos a las empresas de comercio exterior, depósitos públicos y privados, sociedades de intermediación aduanera, sociedades portuarias, usuarios de zona franca, empresas transportadoras, agentes de carga internacional, usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores. Entonces, para responder la pregunta, si no estoy mal, de Natalie, la resolución es les repito, la 74 del... Muchas gracias, Daniela. Muy amable. Bueno, acá tenemos otra inquietud. ¿Qué viabilidad existe en la devolución de los dineros de las sanciones que ya fueron pagadas a la Super en los años 2016, 2015 y anteriores? ¿Y qué pasa con la cosa juzgada y el detrimento patrimonial? Digamos que, ¿cuál es el tema con el dinero que pagamos de sanciones? No solamente superintendencia, sino pensemos administraciones tributarias, DIAN, UGPP. El dinero como tal no se lo queda la entidad. El dinero pasa a una cuenta del Tesoro, que es el Tesoro Público. Cuando hemos recibido procesos sancionatorios, observamos que dice páguese a la cuenta tal del Banco Agrario a nombre de etcétera. Las entidades no tienen dinero para realizar ningún tipo de devolución. Quien me realizaría la devolución, en teoría, sería el Tesoro Público, el Estado. ¿Cuándo me hacen devoluciones o cuándo recibo dinero del Estado? Uno, cuando los demando y logro, por ejemplo, que en una acción de reparación directa obtenga un fallo a favor. En ese caso, ni siquiera recibo el dinero inmediatamente. Me ponen en una lista y anualmente pues se van pagando las sentencias en contra del Estado y algún día pues recibiré mi dinero. Muchas veces las entidades, de manera práctica, lo que realizan son compensaciones. Por ejemplo, SENA y CBF, cuando a través de una revocatoria, por ejemplo, logro demostrar que lo que me están cobrando pues era menos de lo que, perdón, que lo que pagué era menos de lo que realmente debía, en lugar de devolver, lo que hacen es una reimputación de pagos a otros trabajadores o otros periodos diferentes, que eso también lo podría lograr pues con los fondos. Respecto a la cosa juzgada, ahí tenemos que diferenciar dos puntos. Uno es cuando yo estoy en un proceso de fiscalización y puedo acogerme a algún tipo de beneficio tributario, como los que estábamos comentando, que podrían ser reducción de intereses hasta el 50% interés bancario corriente, siempre y cuando el acto no se encuentre en firme. Otro es cuando ya el acto se encuentra en firme. Cuando ya el acto se encuentra en firme, jurídicamente lo que me queda por hacer es muy poco. Generalmente sería una demanda de reparación directa, pues si tengo cómo sostenerla, y la circunstancia del pago es la que les comento. Por eso cuando como administrado
es decir, como ciudadano, como empresa, estoy involucrado en un proceso administrativo sancionatorio con cualquier entidad, superintendencia, pagar debe ser la última opción, porque si yo pago y gano, recuperar esos valores pues es muy difícil. Por ejemplo, en el caso DIAN y UGPP, el estatuto tributario manifiesta que si tengo sentencia a favor, la entidad tiene 2 meses con posterioridad de la sentencia para hacerme la devolución de los valores pagados en exceso. Bueno, Milton, usted ve que con la situación que se presenta en este momento, el sector transportador del país se siente acompañado por el gobierno para transporte de mercancías, por ejemplo. Pues es complicado de decir porque el sector transporte, como les manifesté al principio y todos sabemos, pues es fundamental para la economía. Sin el sector transporte no hay economía y no va a ser posible la reactivación. Sin embargo, el gobierno nacional no atiende a la realidad de nuestro negocio. Por ejemplo, pensemos en el cobro de los peajes. En ese momento sería importante que no se realizara el cobro para incentivar o para subsidiar ese 30% de ingresos que hemos perdido. Pensemos en el incremento del dólar, que obviamente nos afecta nuestros costos y gastos, que es otro aspecto que tiene que tenerse en cuenta. Préstamos específicos que sean ágiles para el sector. De hecho, ya existe una lucha del sector transporte para que se aprueben préstamos directos para el sector. Y yo creo que si hay algún sector que podría obtener un apoyo del gobierno que sea inmediato, sería el sector transporte. Digamos, el sector agrario lo consiguió, pero lo que manifiestan las personas del sector es que el apoyo que dio el Estado no fue para todos, que se concentró en las empresas grandes o en los grandes terratenientes, pero a los pequeños no les llegaron las ayudas que necesitaban. Sin embargo, en el sector transporte, la lucha que existe en el momento es para que estos préstamos para el sector pues lleguen a todos. Muy bien, recordemos que estamos con Milton González, es el Chief Operating Officer de la firma B2B Abogados, quien nos está hablando hoy de la parte jurídica y todo lo que se dará después de la fiscalización del estado post-cuarentena, y con él nos está también acompañando Natalia Suárez, la directora de B2B Abogados, quien estará en contados minutos también dándonos a conocer varios puntos de vista en materia judicial. Un tema relacionado con ese ambiente que ya se viene como gestando para una posible reforma tributaria, cuando vemos esa cifra que usted nos indica de la participación de impuestos en la economía nacional tan alta, ¿hacia dónde cree o qué se vislumbra de las proyecciones que podría darse en ese enfoque de una posible nueva reforma tributaria? ¿Cómo será? ¿Cómo le va a pegar al sector del transporte, por ejemplo, y en general a la economía? Claro, digamos, en Colombia, cada 2 años aproximadamente tenemos una nueva reforma tributaria que, entre comillas, todas dicen que son estructurales. Entonces la vendemos como la nueva reforma tributaria estructural que va a terminar con la inequidad, etcétera, etcétera. Y realmente lo que hacemos es hacer mucho más complejo nuestro sistema tributario. Si le preguntamos a una empresa de otro país, a un contribuyente, persona natural, yo estoy seguro que él va a poder explicarle a cualquier persona cuál es la carga tributaria que tiene, el tanto por ciento, y cuál es el recaudo y la forma de destino. Si aquí le preguntan a cualquier persona de cualquier empresa cuáles son los tributos que tiene que atender, pues la respuesta es bastante complicada. Son un montón de tributos, excepciones, exenciones. Cada año nos cambian las reglas, se inventan cosas diferentes, hacen reformas tributarias
y les declaran los artículos inexequibles. Pagar impuestos en Colombia de manera correcta es muy difícil. Necesito no solo una persona que esté sentada todo el tiempo actualizándose sobre las resoluciones, conceptos, sino necesito prácticamente un equipo de trabajo que se dedique exclusivamente a pagar los tributos. Eso incrementa claramente mis costos de operación. Bien sea una reforma tributaria o bien sea la expectativa de la demanda de inconstitucionalidad, sí sería necesario simplificar nuestra tasa tributaria, la manera de recaudo, la manera de fiscalización. Ahorita, por ejemplo, pensemos en una empresa cualquiera, tiene que pagar IVA, tiene que pagar ICA, tiene que hacer retenciones, tiene que pagar aportes. Es un tema muy, muy robusto y muy complejo. ¿Cuál es la propuesta que se está planteando con la demanda que les comento? 1, simplificar los tributos. 2, hacerlos equitativos, en el sentido que tanto las personas que estamos en la misma situación tributemos lo mismo. En materia tributaria se manejan dos conceptos, que es el de equidad horizontal y el de equidad vertical. En este momento existe en Colombia completa inequidad tributaria. Digamos, una empresa nueva no tributa lo mismo que una empresa que está en zona franca. Como les comento, hay más de 200 y pico excepciones, exenciones que hacen que tributemos de manera diferente, y en este momento el peso del recaudo tributario del país, que son 150 y pico billones de pesos, recae sobre la clase media, es decir, sobre la mayor parte de las personas y de las empresas, y las grandes riquezas son las que menos tributan. ¿Cuál es la necesidad de la reforma tributaria? Incluso la propuesta que existe es bajar el monto de los tributos para hacernos competitivos, ojalá con Chile, pero ampliar la base de contribuyentes, que eso es muy inteligente. Reduzco los tributos, mejoro la economía, atraigo la inversión y pongo a todos a pagar por igual, que pues esa es la reforma estructural que esperaríamos que se realice, si no es que pues se logra a través de la sentencia, que sería algo muy positivo. ¿Tenemos más preguntas? Sí, efectivamente, recordemos que estamos en nuestro conversatorio, ¿qué va a pasar con los procesos judiciales y de fiscalización en contra de las empresas del sector? Tenemos otra pregunta, es precisamente esta: ¿la situación actual del COVID-19 es razón para alegar un incumplimiento contractual alegando la fuerza mayor o caso fortuito? Esa ha sido una discusión constante, no solamente en temas de incumplimiento contractual, sino para la misma solicitud de suspensión. Y hay posiciones encontradas. Digamos, hemos leído todos, hemos escuchado, hemos visto videos donde se decía que esta situación era previsible y que incluso una persona medianamente informada podría esperar las consecuencias de esta crisis que estamos viviendo. Sin embargo, en este momento la posición ha variado mucho. Pensemos, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos. En Estados Unidos, Donald Trump desde enero era consciente pues, de las posibles implicaciones de la crisis. No tomó medidas hasta marzo, cuando pues ya yo creo que los peores casos del mundo pues los estamos viendo en Estados Unidos, y en este momento se dieron cuenta que la cadena logística de suministros depende
exclusivamente de China. Una situación que es muy grave porque decimos, pues obviamente no tengo suministros de ningún tipo porque no produzco nada, todo lo traía de China. Tuve 3 meses para prepararme y no lo hice. ¿Qué está pasando en Colombia? En este momento ya se está aceptando, tanto para suspensiones de contrato como para causales de incumplimiento, que esto sí es una causa de fuerza mayor para incumplimientos contractuales. Ahorita la posición es esta. Bien, tenemos acá otra inquietud que nos transmiten a través del chat. Recuerden que nos pueden escribir sus preguntas a través del chat de nuestra transmisión en directo que estamos haciendo en YouTube. Y nos dice lo siguiente: la resolución 1400 de este año de la OGPP pasó el esquema de la presunción del IBC de los transportistas bajo el CICETAC. ¿Dichos costos fijos o variables del CICETAC han sido modificados por el estado de emergencia? En este momento no, pero recordemos que el CICETAC, pues si bien es cierto, es un indicador. Cuando le preguntamos realmente a un transportador qué tan cercanos son a la realidad, pues ellos generalmente nos dicen que la estimación del CICETAC no es correcta. En este momento, si lo actualizamos, pues yo creo que bajarían muchas variantes de los costos. Por ejemplo, pues el combustible es menor, como existen menos vehículos circulando en carretera, el consumo es menor también. Mis tiempos de desplazamiento pues también son inferiores, los peajes no los están cobrando. En este momento, si realizara una actualización del CICETAC, pues bajarían los costos, pero que sepa hasta la fecha no se ha realizado. En mayo pasado, el sector transportador compró más camiones que en mayo de 2019. ¿Esto se puede atribuir a incentivos del gobierno o a qué razón? Pues ahí son varios factores. El principal era que la economía colombiana claramente estaba creciendo. De hecho, pues hasta que enfrentamos esta pandemia, la expectativa de crecimiento del PIB en Colombia para 2020 iba a superar mínimo los 3 puntos porcentuales. Es decir, nuestra economía estaba bien, estábamos creciendo, estábamos creando empresas, exportaciones, importaciones estaban aumentando. Yo creo que ese ambiente de optimismo fue lo que incentivó, aparte de la obligación de renovar el parque automotor, a que muchos transportadores, la mayor parte, adquirieron deudas pues para comprar estos vehículos. Sin embargo, una de las solicitudes que están realizando todos los transportadores es que en el caso particular de estos vehículos que se adquirieron a crédito, se suspendan los intereses y las cuotas hasta que se reactive nuevamente la economía, situación que es sensata, porque pensemos las consecuencias de no pagar los créditos de estos vehículos, pues no solo es el reporte en centrales de riesgo, sino podrían iniciar tranquilamente un proceso jurídico en contra de mi empresa. Esto ocurre también con los de transporte especial. Por ejemplo, el caso de los colegios, que ellos compraron pues, vehículos para transportar a los niños. Y incluso ellos están solicitando también que se extienda un poco el tiempo de vida del parque automotor para que no tengan que hacer una reposición tan pronto porque pues, no cuentan con los recursos, y el acceso para un crédito para transporte especial, cuando es el caso de un pequeño transportador, es muy difícil, especialmente cuando muchos de ellos, pues lo único que tienen son los vehículos, no tienen más activos o ingresos con los cuales puedan respaldar cualquier tipo de deuda. Recordamos pues que estamos con Milton González, ese es el Chief Operating Officer de B2B Abogados, hoy hablándonos de todo este tema tan importante como es los procesos judiciales y de fiscalización en contra de las empresas del sector.
Recordemos también que estamos a través de nuestro canal de YouTube con cerca de 90 asistentes que están muy pendientes de todas las recomendaciones y los conceptos que nos están transmitiendo en el día de hoy, cómo se va a manejar todos los procesos y en ese sentido, qué va a pasar con los procesos que venían cuando ya se reabra ya de lleno todo el sistema del aparato judicial, los procesos de las empresas de transporte. ¿Usted cree que podría haber algún tipo de consideración que se llegara a tener por todo lo que ha sucedido o qué va a pasar en esos cursos? El plazo se vence el 31 de agosto. En este momento, todos los fiscalizadores han estado trabajando. Por ejemplo, los funcionarios de la UGPP están desde sus casas preparando los actos, es decir, los requerimientos, los pliegos de cargos, las liquidaciones oficiales. Sin embargo, con la suspensión no las han notificado. Pero esto no quiere decir que no las tengan ya listas para enviarlas. ¿Qué es lo que suponemos que va a ocurrir? Que a partir del 1 de septiembre vamos a comenzar a recibir notificaciones masivas de absolutamente todos los órganos de control. Aquí que es importante que estemos muy pendientes de nuestro correo de notificaciones, que es el correo del RUT. Ahí nos va a llegar absolutamente todo. Tenemos que revisarlo, tenemos que revisar el spam, porque muchas veces estas comunicaciones de estas entidades pues llegan directamente al spam de nuestro correo y muchos correos están programados para cada 30 días eliminar los correos que llegan allí. Por eso muchas veces clientes nuestros nos manifiestan que fueron embargados por cualquier entidad y nunca fueron notificados del proceso. Cuando solicitamos información a la entidad dice, pues yo le envié un correo electrónico al correo registrado en el RUT, que es el correo para notificaciones tributarias, y tengo la certificación de Certimail, por ejemplo. En ese caso en particular, pues sí es muy importante estar pendiente de estas notificaciones. En cuanto a beneficios, no van a dar beneficios adicionales, incluso los plazos se van a vencer, y yo pensaría que vendrían estos 4 meses pues como un trabajo muy fuerte de fiscalización en el que van a intentar incluso recuperar lo que no recaudaron pues durante todo el año. Pues Milton, muy amable por todas estas luces, todas las explicaciones que nos ha estado dando en el día de hoy, en lo que viene, en la parte jurídica y también de fiscalización, lo que se puede esperar y las acciones que se pueden emprender en este conversatorio que hemos sostenido esta tarde. Bueno, muchas gracias, Rosenberg, por la oportunidad de conversar con un gremio tan importante como usted representa. Claro que sí, ahora vamos pues con la directora de B2B Abogados, Natalia Suárez, para complementar también este tema relacionado con los procesos judiciales, la fiscalización, lo que vendrá después del COVID-19 cuando termine esta coyuntura, Natalia. Mil gracias, Rosenberg. Bueno, como ya lo ha explicado en su gran mayoría el doctor Milton, tenemos que estar preparados para lo que viene, ¿no? Tenemos que estar preparados para reactivar, para toda esa reactivación a nivel judicial, a nivel administrativo que va a surtir el Estado, ¿no? Todas sus actividades. Entonces, algunos tips en materia judicial administrativa para todas las personas que nos ven. No debemos confiarnos, tenemos que estar preparados para esta reactivación que se va a dar sí o sí. El país tiene que seguir funcionando. Eso lo tenemos claro desde los diferentes sectores de la economía. Nos interesa que empecemos a funcionar normal y una vez podamos empezar a convivir con el virus, pues reactivar nuestras actividades económicas normales. ¿Qué es lo primero que podemos decir? Primero que todo, estar pendientísimos, estar muy pendientes de todas estas resoluciones que están emitiendo las autoridades administrativas y las diferentes entidades del Estado en tema de términos. Hemos visto una sobreproducción de la norma últimamente, ¿no? Casi todos los días están notificándonos de nuevos decretos, resoluciones circulares. Entonces, importantísimo no confiarnos y estar constantemente
revisando las páginas de las entidades administrativas para que no nos tomen por sorpresa la reanudación o la reactivación de estos términos. Entonces, segundo, provisionar en temas judiciales. No estamos exentos de, como preguntaba alguno de nuestros asistentes, estar inmersos en un pleito jurídico más adelante. Entonces, importante, si usted y su empresa tienen la posibilidad económica de provisionar, que entendemos que es un tema difícil actualmente, pero si tenemos una organización adecuada y empezamos a provisionar para esos temas judiciales, tasamos el riesgo jurídico y empezamos a provisionar, seguramente el impacto económico en el futuro va a ser mucho menor. ¿Por qué hablo de impacto económico y hay que hablar de riesgos? Porque es un tema latente, es un tema que tenemos que tener en nuestra cabeza. Recordemos que nuestros jueces fallan en derecho y no fallan en equidad, y así nos encontremos ante una situación sui generis como esta. Seguramente los jueces van a tener que acatar los precedentes normativos, los precedentes jurisprudenciales, y por eso tenemos que estar preparados. Ese sería mi primer tip. Mi segundo tip, disculpen. Otro tip que tengo, evitar riesgos jurídicos innecesarios al interior de nuestra empresa. ¿Qué es lo que estamos viendo que sucede actualmente para todas las personas que ven desde su caso? Las empresas están tomando muy a la ligera el tema de las decisiones laborales con sus empleados. Están suspendiendo contratos en virtud de la fuerza mayor, están celebrando acuerdos de transacción y no indemnizando a las personas, están realizando despidos colectivos sin permiso del Ministerio de Trabajo. Decisiones arriesgadas. En este momento son decisiones arriesgadas. La invitación es que se asesoren con profesionales que les permitan evaluar el riesgo y moverse dentro de unas zonas grises que a ustedes les permita pues, minimizar el impacto económico de cualquier litigio eventual. Imprescindible como cuarto tip, prepararnos para el tema digital. Entendamos que la rama judicial es una rama del Estado que tiene que seguir operando, no va a continuar suspendida, aunque se oyen rumores de vacancia judicial y demás, en algún momento la rama va a retomar sus labores y por ende es imprescindible que estemos preparados para el tema digital. El tema digital está sonando bastante en los estados, en los juzgados, en todo el tema de la rama judicial, y de hecho muchos jueces ya se han pronunciado con memorandos informando cómo van a empezar a migrar paulatinamente a ese litigio electrónico, a ese litigio virtual. Entonces, para que no nos cojan poco preparados, importante que actualicemos nuestro correo electrónico de notificaciones judiciales en la página del RUES, en la Cámara de Comercio, y adicionalmente, ante litigios con entidades administrativas, actualicemos nuestro correo electrónico en el RUT, como ya nos decía el doctor Milton. Esto es imprescindible, importantísimo que lo hagamos. Y adicionalmente tener en cuenta estas nuevas resoluciones, estas resoluciones que han salido en esta semana, la resolución 55 del 29 de mayo de la DIAN, que pues ya definitivamente dijo que no se va a alargar la suspensión de términos. Se reanudaron los términos a partir del día de hoy para la DIAN. Entonces, importante que estemos pendientes con nuestros contadores, con nuestros revisores fiscales, para ver qué es lo que está sucediendo con el tema DIAN impuestos. Y adicionalmente, la resolución 844 del 26 de mayo del 2020, expedida por la UGPP, en la que, contrario a la DIAN, la entidad sí suspende términos hasta el 31 de agosto. Este tipo de resoluciones van a estar en constante movimiento seguramente en todas las entidades. Por ejemplo, ya la Superintendencia de Transporte pues suspendió los términos también. Los procesos de cobro coactivo siguen en stand-by, por ejemplo, pero nos informan desde la entidad que siguen preparando sus actos administrativos, al igual que la UGPP, como nos comentaba el doctor Milton, para tan pronto se reactiven los términos, se reanude toda la operación, simplemente empezar a radicar y empezar a notificar masivamente actos administrativos a todos. Entonces, importante que estemos actualizados. Esto es a manera de recopilación, porque el doctor Milton ya lo dijo todo, mejor dicho, no les quiero quitar más tiempo. Mil gracias, Rosenberg, por esta oportunidad y invitarlos a todos ustedes a que busquen una asesoría legal adecuada, a que estemos completamente actualizados. Y hablando de este tema, importantísimo que ustedes tengan presente que B2B estará lanzando una cartilla en materia UGPP que va a recoger todos los términos básicos y los conceptos básicos con ejemplos muy
académicos para que todos sepamos cómo funciona esta entidad, pues que representa un riesgo tan fuerte para nuestra empresa y nuestra organización. En próximos días estará saliendo, visítenos en nuestras redes sociales y sí, sigamos en contacto para seguir actualizados en este tema jurídico por el tema del coronavirus. Natalia, muy amable, pues es la participación de los expertos abogados hoy de la firma B2B Abogados, Natalia Suárez, su directora, y también pues de Milton González, que nos ha hecho toda esta exposición, el Chief Operating Officer de la firma B2B, abogados que nos ha acompañado hoy, dándonos todas estas luces, respondiendo a estas inquietudes, ubicando a las empresas del transporte en lo que viene en materia jurídica, con toda la reapertura, ya que también empieza a darse en este campo, y entonces, para saber qué es lo que hay que hacer, los procesos judiciales, la fiscalización, ya nos lo han indicado, hay que estar mirando permanentemente el correo, porque por ahí van a estar llegando las notificaciones, toda la información de las decisiones judiciales, así que muy importante, y pues obviamente buscar la asesoría de quienes saben en este caso, de quienes pueden orientarnos de forma adecuada para manejar cada uno de estos procesos. Les agradecemos la presencia, la asistencia hoy a través de nuestro canal de YouTube, a todos quienes han estado aquí pendientes de este tema que les interesa y que se va a volver de mayor actualidad a partir del día de mañana para cada una de las empresas del país y en este caso para nuestras empresas de transporte de carga. Así que pues muchas gracias, muy amable por habernos acompañado y los esperamos también que nos acompañen en el transcurso de esta semana en nuestros siguientes conversatorios, cuya hora y canal les estaremos informando oportunamente. Feliz tarde para todos. Igualmente, Rosenberg, mil gracias.